que, como les estaba diciendo, le dice Pablo a Timoteo que cuidado porque el mensaje vacío engaña. El mensaje de la lógica humana es mentira y aleja a los hermanos, a quienes están creyendo, de lo que es la verdad. ¿Sí? Podemos ver que también hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces las personas toman un versículo, incluso a veces uno de forma irresponsable, o a veces las personas de forma como les decía inicialmente, por ignorancia toman un versículo y lo hablan literal, ¿sí? Lo que ahí dice en palabras, punto, pero no ven que detrás de eso hay un trasfondo, hay un contexto, hay un sentido de lo que quería decir el autor, ¿sí? De lo que el Espíritu Santo le expresó a ese autor en ese momento. Entonces, esas mentiras nos alejan a nuestros hermanos de la oportunidad de tener una vida completa en Cristo. Es por eso que cuando llegamos a hablar mentiras causamos confusiones en las personas. Esto me hace pensar en los niños. Cuando los niños están pequeños, están en la etapa de jardín, ¿sí? en los inicios de sus épocas escolares, para ellos es muy importante lo que su maestra les dice. Es vital, ¿sí? Muchas veces son capaces de decirle a los papás: tú estás equivocado porque mi profesora, mi maestra me enseñó que eso no es así. Entonces, a veces los papás dicen: no, pero mi amor, la profe se pudo haber equivocado, yo te estoy diciendo que así es, esta es la verdad. Pienso, un caso puntual es una niña de 4 años que está en el jardín y llegó diciendo que le habían enseñado la M con la A, que era ma. Entonces la mamá le decía: no, mi amor, no es la M, es la M, es la M con la A. No, mamá, tú no sabes, la que sabe es mi profe, ella me enseñó la M. Entonces cuando yo escuchaba esta historia, yo decía: bueno, ¿cómo ellos creen ciegamente en su profe? ¿Cómo la profe, bueno, por el motivo que sea, le enseñó algo que está mal, que está errado, que lo está confundiendo, ¿sí? Y así somos nosotros. Les enseñamos a las personas que están empezando a creer en el Señor, a las personas que se están acercando al Señor, les enseñamos cosas equivocadas y ellos lo guardan en su corazón y lo hacen verdad y los estamos alejando, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que hablar, hay que orar y hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a hablar esa verdad para que nuestros hermanos puedan tener una vida completa en Cristo y puedan tener la esperanza de una eternidad junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero bueno, Pablo no se queda en eso. Pablo ya le dijo a Timoteo 2 cosas, 2 advertencias que tenía que tener en cuenta, ¿sí? Y no cometerlas, no hacer estos errores. Le dice una verdad, le dice una recomendación fuerte y firme para que la haga, para que la cumpla, ¿sí? Y pueda llevar esa palabra a los hermanos. Le dice: esfuérzate. En el versículo 15 le dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Podemos observar 2 indicaciones claras de lo que hay que hacer. La primera es esfuérzate. En el diccionario de la Real Academia Española significa dar fuerza o valor, lo cual nos hace pensar que lo está animando a continuar adelante con su labor, que no va a ser fácil, pero sigue adelante, lúchalo, ¿sí? Da lo mejor de ti, haz lo que tengas que hacer, en sacar tiempo, en prepararte, en tener la disposición para estudiar la palabra de Dios. Le está haciendo énfasis a Timoteo en presentarse a Dios como un obrero aprobado, ¿sí? Que no va a tener nada de que avergonzarse. Le está haciendo énfasis en interpretar rectamente la palabra de verdad. Al incluir la figura de obrero, también le está dejando claro que su trabajo no es para sí mismo, sino que él debe presentarse a alguien por encima de él. Podríamos hablar de un jefe, podríamos hablar de un profesor si estamos en la universidad o en el colegio, ¿sí? Es alguien a quien tenemos que entregarle resultados de lo que hacemos.
y lo vamos a hacer de forma feliz, alegre, concreta, clara y con la mente tranquila de que estamos haciendo las cosas bien. Poder presentarnos aprobados a Dios de forma idónea. De esta forma nosotros mismos debemos tener claro, hermanos, que la palabra de Dios y el presentárselo a otros hermanos exige de nosotros responsabilidad, exige de nosotros entrega, exige de nosotros oración, exige de nosotros tiempo, ¿sí? Porque es a Dios al que le vamos a entregar al final de la jornada cuentas de lo que hicimos. Para ir terminando, debemos recordar que el texto nos invita a no caer en el uso incorrecto de la palabra, ¿sí? Porque si nos ceñimos al sentido estricto y literal de la palabra, nos estamos alejando del mensaje, de lo que aquí, ¿qué quiere decir? De la pregunta, ¿qué quiere decir este texto? Bueno, hermanos, hay un contexto, unas situaciones que nos ayudan a entender y determinar el mensaje que está escrito en esta palabra. Finalmente, como obreros debemos trabajar y esforzarnos por estudiar la palabra de Dios y compartir la verdad que Él nos tiene para presentarnos al final de la jornada ante Dios sin nada de qué avergonzarnos. Yo los invito para terminar, hermanos, que estudiemos, proclamemos, vivamos y trabajemos en el reino de Dios con confianza, amor, entrega, diligencia y sobre todo fortalecidos en la verdad que encontramos a diario cada vez que nos acerquemos en su palabra. Damos gracias al Señor en este día, en esta tarde, por su palabra, por su mensaje, y le pedimos que nos ayude a ser personas que se centran en su palabra, que le dedican tiempo y que guiados por su Espíritu Santo podemos llevar un mensaje de verdad y de esperanza a nuestros hermanos. En nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos.